Normalmente, cuando programemos en C o C++ o cualquier otro lenguaje de programación, vamos a trabajar con proyectos donde el directorio de ese proyecto va a tener una estructura similar a esta. Esta es una estructura básica. Una carpeta donde están los archivos de cabecera, la carpeta include, que normalmente se llama include o inc, que es la abreviación. Una carpeta de archivos fuente, archivos source, o normalmente llamaba src también por la abreviación. Y después puede haber un archivo README o otro tipo de carpetas de documentación o de librerías. Pero estas dos carpetas son las básicas y fundamentales. Dentro de la carpeta inc, acá abajo tenemos el detalle, vamos a tener los archivos .h. Los archivos .h son los archivos de cabecera, es decir, son archivos donde vamos a tener las declaraciones de los prototipos de funciones y alguna que otra variable global o alguna declaración de alguna estructura. Estos archivos normalmente van dentro de la librería, dentro de la carpeta inc, y son los archivos donde están estas declaraciones y van a ser incluidos por los archivos fuentes que necesiten hacer uso de esas funciones. Los archivos fuentes son los archivos, en el caso de C, que terminan en .c. Ahí están las implementaciones de las funciones, ahí vamos a tener la función main. El archivo main.c va a tener la función main, que va a ser la primera función que se ejecute al crearse ese programa. Y todas las variables locales y funciones que sean necesarias a nivel local dentro de esos archivos. ¿Por qué mencionamos esto? Esto es muy importante tener en cuenta a la hora de compilar este tipo de programas. Por ejemplo, nosotros en una estructura de este tipo donde tenemos la carpeta source con el archivo main.c y función.c y la carpeta inc con la función .h, con el archivo función.h, vamos a ver cómo poder compilar cuando tenemos más de un archivo. Para ver el funcionamiento de este programa es un funcionamiento muy simple, es un hola mundo, nada más que lo separamos a la función hola mundo en un archivo separado. Esta forma de trabajar, lo veremos más adelante cuando veamos la parte de modularización, es una forma fundamental para poder trabajar con proyectos grandes y trabajar en equipo. Poder tratar de dividir el programa en archivos, en capas, en bloques que nos permitan a nosotros trabajar distintas funciones específicas. Como ejemplo muy sencillo, tenemos este programa main que ejecuta función. Función no está declarada dentro de este archivo, sino que está declarada en el archivo función.h, que nosotros lo tenemos que incluir. ¿Cómo lo incluimos? Con el include y haciendo referencia a la dirección donde está. Dos puntitos para barra significa que me voy un directorio atrás del directorio actual del archivo main.c. Es decir, si nosotros estamos en la carpeta del archivo main.c, yo me voy una dirección anterior y después ingreso a inc y ahí voy a tener función.h. Entonces, esta directiva así indica eso. Me voy un directorio hacia atrás, después ingreso a la carpeta inc y ahí adentro voy a encontrar el archivo función.h. ¿Qué tiene el archivo función.h? Función.h tiene la declaración de funciones, macros, etc. En este caso, simplemente la declaración de una función que se llama función, no recibe ningún parámetro y no devuelve nada. Vamos a ver a la vez que hay estas declaraciones. Estas declaraciones, if not defined, función-h, define, función-h, endif, toda esta declaración me indica que todo lo que esté acá en el medio no lo va a incluir si algún archivo, por ejemplo, el archivo main.c, me hace este llamado de incluir a esta función.h. Si esta función todavía no fue declarada, me va a incluir todo. Si ya fue declarada, no me lo va a volver a incluir. En el proceso de compilación se hace por partes. Primero se hace la compilación y después el enlazado va uniendo todos los archivos en base a esas definiciones que vimos en include. ¿Qué pasa?
Por ejemplo, en este caso, yo acá en función.c también hago referencia a el archivo función.h, porque acá en el archivo función.c yo voy a tener la definición de esa función. Por lo tanto, yo cuando mi archivo compile función.c, voy a tener dos archivos haciendo referencia a esta función.h. Por lo tanto, si nosotros no pusiésemos esta declaración, por cada archivo que me haría referencia a función.h se crearía una copia nueva, una referencia nueva, haciendo que quede mayor cantidad de código y código duplicado en el archivo final. Entonces, siempre que creemos un archivo de cabecera, debemos incluir estas funciones con esta forma. Nombres en mayúscula y en lugar del punto h, guión bajo h. Bien. Una vez aclarado esto, vemos que la función simplemente hace printf hola mundo. De tal forma que acá vamos a tener simplemente la declaración, no lo que hace. Y acá vamos a tener la definición en sí de lo que realiza esa función o las funciones que hayamos incluido. Cuando vemos modularización vamos a ver un poco cuál es este objeto, vamos a ver cuál es el sentido de tener las declaraciones en un lado, las definiciones por el otro. Por el momento nos vamos a quedar con este concepto de trabajar en archivos separados para poder ver cómo compilar esos archivos de manera separada. Para eso vamos a ir a la carpeta fuente donde tenemos mi archivo main. Vamos a abrir la terminal y vamos a indicar gcc, vamos a compilar main.c, espacio y vamos a compilar también función.c y la vamos a llamar programa a la salida. Es decir, tenemos que escribir cada uno de los archivos que fuente para poder ejecutar el programa, para poder compilar el programa, mejor dicho. Y una vez que lo tenemos creado, lo ejecutamos y vamos a obtener el mismo resultado. Bien, ahora qué pasa si tenemos muchos archivos o un proyecto muy grande. Para eso existen herramientas, como la que vamos a ver en el próximo video, como CMake, que nos permiten automatizar el proceso de compilación. Eso nos va a permitir a nosotros crear archivos más grandes y poder, mediante un clic o mediante un solo comando, hacer todo este proceso de compilación de manera más sencilla.